Shalom, hoy tenemos un invitado que ya habíamos tenido en ocasiones anteriores, el profesor Reuel, que es uno de los pioneros, considero yo, en el tema de Bnei Noach en cuanto a la educación y promulgación de lo que significa los principios de Bnei Noach. Y me gustaría tocar un tema que está muy, digamos, popular hoy en día y es sobre si las religiones del mundo consideras tú que cumplen las leyes noágidas. Porque yo cuando veo, digamos, religiones, veo que enseñan una ética básica, una moral, muchas veces no tan básica, tienen sus formas muy detalladas de cómo el ser humano debe actuar en el mundo, etcétera. ¿Cómo lo concibes tú? ¿Acaso las religiones enseñan las leyes no ágidas? No considero eso. La humanidad básicamente no cumple las leyes noágidas. Las leyes noágidas, obviamente, tenemos, justamente si decimos leyes noágidas, viene de Noaj. Noaj tiene que ver con Torá. Tiene que ver con Torá. Y esto tenemos que remitirnos al pueblo judío, que es el propietario, el que tiene la Torá, para poder aprender de ella. Y cuando vamos a la Torá del pueblo judío, nos encontramos que el código de Noágida, como está explicado, como está abordado, es muy diferente a lo que quizás se tome en el mundo como la moral básica. En algunos conceptos más o menos puede ser, en algunos temas, pero no en todos. Sobre todo lo inherente a la idolatría, ¿no es cierto? Que hay conceptos muy diversos y en general, yo diría, porque depende de donde uno vaya, a qué parte del mundo vaya, la moral varía. Hay lugares donde va a encontrar que se comen animales vivos y hay otros lugares que ni quieren comer animales. Hay lugares donde está mal visto un divorcio inclusive y hay lugares que se permite todo tipo de uniones. Entonces, digamos, la moral es muy variable en el mundo, no está unificada esa moral. En cambio, la Torah lo que viene a hacer es unificar y traer aquella moral primigenia, aquella moral que el Eterno le dio al ser humano, así justamente diseñó al ser humano para que viva de acuerdo a esos valores. Y vamos justamente a esa moral divina, de ese código de ley divino, para el ser humano. Entonces ahí sí se unifica y se va al origen de la humanidad, al origen de la moral que Dios le dio, el Eterno le dio al ser humano. Yo considero que no. Inclusive hay diferentes, podemos ver en el mundo a través de las noticias, que justamente hoy a través de la Internet, de la globalización, podemos llegar a conocer lo que pasa en diferentes partes del mundo, antes no se podía, y hoy vemos que hay graves problemas en la humanidad, problemas morales, éticos, gravísimos, en donde, por ejemplo, es noticia de todos los días que se mate a sangre fría a la gente para sacarle un monedero, sacarle la billetera, sacarle el dinero, en asaltos cotidianos, diarios, donde la vida no vale nada. Y vemos también el caso de los abortos, está documentada la cantidad de abortos que se hacen en el mundo, y eso es asesinato puro, y liso y llanamente. Entonces, no puede nadie decir que el mundo está cumpliendo las leyes no ágidas. Creo que un breve repaso de las noticias y incluso, como le digo, la variedad de interpretaciones que hay en las diferentes sociedades sobre lo que es la moral hace que esto no pueda cumplirse, no para nada. Pero, Reuel, yo tengo una pregunta entonces, porque una cosa es si decimos, ok, la humanidad no las cumple, que yo estoy de acuerdo, casi nadie en la humanidad cumple las leyes no ágidas en verdad, lo sabemos desde idolatría hasta robo, hasta incluso robar el tiempo en el trabajo, todo. Pero mi pregunta entonces la quiero moldear un poco más. Mi pregunta es entonces, yo entiendo que no se cumplan, pero, Reuel, es que no se enseñan ni siquiera porque Por yo entiendo que supuesto, no se para cumplan, poder, digamos, el ser humano deja llevar por el impulso, siempre hay maldad, yo qué sé, pero enseñarlas, ni siquiera eso. no se enseñan las leyes no ágidas, justamente las leyes no ágidas vienen de la Torá, y quien tiene que enseñar las leyes no ágidas es el propietario de la Torá, el pueblo judío. Obviamente también aquellos que aprendemos de rabinos, yo tengo mi rabino, consulto a mi rabino, estudio con rabinos, tomo cursos de rabinos, estoy siempre dependiendo de las fuentes judías. Obviamente no puedo estar nunca desvinculado de allí para enseñar leyes no ágidas, porque la ley no ágida pertenece a la Torá. Entonces, si no tenemos quien enseñe Torah para las naciones, para las personas no judías, no ágidas, es imposible que se sepa. O sea, ¿cómo se va a cumplir algo que no se conoce? Lo que se cree conocer es otra cosa. Cada uno según su parecer,
Y encima, que es un tema que seguramente vamos a hablar luego, el tema de las religiones, que cada religión le pone su impronta, su reinterpretación, y a su vez hace un combo, una mezcla con otros conceptos de otras ideologías que nada tienen que ver con las leyes no ágiles. Entonces, lo que la gente está recibiendo seguramente es otra cosa, no son leyes no ágidas. No hay ninguna persona que enseñe leyes no ágidas fuera del pueblo judío y de las personas que estamos estudiando con rabinos y que estamos asociados. Entonces, no podemos esperar que la gente conozca algo que nos enseñe. Por supuesto que no. Pero entonces mi pregunta sería la siguiente. Entonces acá yo quisiera, digamos, desvincular un poco lo que es la religión, porque tú dices que el código original, y en esto estoy de acuerdo, de ética del ser humano, es la ética que se le entregó a la humanidad, las leyes no ágidas, como las llamamos en sus términos en hebreo, en español, en hebreo, pero entonces si desconectáramos la religión y tenemos las naciones, digamos, un tribunal de justicia de un país determinado, Argentina, digamos, ¿acaso el país mismo no tiene las leyes no ágidas? Porque yo veo que en el país legislan no mates, no robes, eh, etcétera, etcétera. ¿Acaso esto no es suficiente? ¿No es, digamos, no suplantaría la labor de un rabino? ¿O cuál sería tu respuesta? Yo tengo mi respuesta, yo digo que no, pero quisiera que lo detallaras tú como alguien que lo vive día a día desde la perspectiva de un no ágil. Sí, la ética y la moral, primeramente aclaramos que en general la ética y moral viene antes de la Torah inclusive. La Torah lo que viene es a tomar esta ética, esta moral, este pacto que hizo el Eterno con la humanidad, y lo viene luego en el Sinai, ¿no es cierto? Viene a explayarse. Se certifica ese código de ley y se explaya en los detalles que involucra cada uno de ellos. Entonces, básicamente creo que justamente la ética y la moral es previa a la Torah, pero la Torah la recupera, la Torah la resguarda, la Torah viene a legislar acerca de eso, acerca de una revelación superior, que es la revelación de Sinai, ¿no es cierto?, acerca de estas cosas. Y la humanidad no necesita de religión para ello, porque la religión no tiene nada que ver, está desvinculada a este tema. Sí, la humanidad debiera retomar este compromiso. Es la humanidad, no la religión, la humanidad debiera retomar esto en forma, digamos, comunitaria, civil, como sociedad, retomar este conocimiento que está resguardado por el pueblo judío y sí, obviamente, digamos, adecuar, reformar seguramente el código legal para poder juzgar de acuerdo a esta ley, ¿no es cierto? Entonces, creo que hoy en día va variando, como vemos en el tiempo, los conceptos con respecto a lo que es moral y no algo inmoral. Entonces, todo variable, es variable la cuestión legal. Puede hoy lo que se dice que está bien, mañana decir de vuelta que no. Entonces, es completamente variable. Y considero la importancia de que la sociedad se vaya permeando de los conceptos de la Torá, que los que vayan a ocupar cargos políticos sean personas no ágidas, y que de esta manera se vaya llevando esta justicia a lo que el Eterno quiere que sea, o sea, cómo quiere que las naciones juzguen. Yo considero que a medida que evolucione la sociedad, haya más no ágidas, se enseñe leyes no ágidas, porque es tan importante enseñar las leyes no ágidas, que los ciudadanos que ocupen puestos políticos y de justicia influyan con todos estos conceptos y pueda haber una reformulación. Está claro que hay tendencias siempre en la sociedad. Entonces, de acuerdo a la tendencia se legisla y de acuerdo a la tendencia aparecen leyes nuevas. O se modifican, y eso depende de la sociedad. Entonces, la sociedad es la que tiene que ir cambiando. Por eso es el trabajo particular de cada uno es tan importante, que cada uno empiece a vivir los valores en su propia vida y los transmita también a los otros. Ese es un trabajo que tenemos que hacer entre todos de abajo, cada ciudadano, y esta es la forma de transformar la sociedad y que las leyes también se vayan cambiando de acuerdo y se vayan ajustando a la voluntad divina. Considero que debería ser así. Sí, yo también estoy muy alineado con esta perspectiva, ya que las leyes no ágidas son mucho más que simplemente no matar, no robar. Esos son categorías de algo muchísimo más profundo. Es realmente una perspectiva del mundo, con lo que tú mencionas de que deberían haber políticos, abogados que planteen
jueces que planteen este sistema, me parece algo realmente importante porque el, o incluso filósofos, grandes pensadores que sean los que plantean este, entre comillas, espíritu social, si no están ahí, entonces ese espíritu social lo va a llevar otra ideología, que es básicamente lo que tú dices, que hoy hay una ley, mañana es otra ley, pasado mañana es otra ley, todas no alineadas con lo que es la ética de la Torá. Y mi pregunta es la siguiente, aunque quizás lo respondiste en cierto modo, pero ¿qué opinas tú que es lo que detiene esto? Porque ¿cómo es posible que si hay religiones que lo han intentado, un mundo ideal, si hay ideologías que lo han intentado, ideologías laicas, ideologías, ¿cómo es posible que no se ha logrado llegar a esta idea, a la idea del mundo, de cumplir leyes noajias, el monoteísmo de la Torah? ¿Qué es lo que frena al ser humano de esto? ¿Qué falta? ¿Más rabinos? O sea, ¿cómo lo explicarías tú? Creo que las personas, los que somos integrantes de las diferentes naciones, tenemos que tomar la posta en esto, siempre, por supuesto, de la mano de los rabinos, de la mano de los maestros del pueblo judío, porque no podemos desvincular jamás la ley noágida de su origen, ¿no es cierto?, del pueblo, que justamente enseña, conoce sobre este tema, inclusive para legislar nuevas situaciones en el futuro, ¿no es cierto?, que se vayan presentando de acuerdo a los cambios sociales. Entonces, considero que cada persona de las naciones debiéramos estudiar e involucrarnos y difundir, y a su vez generar conciencia en nuestra sociedad. Entonces, esto no ocurre, ¿por qué? Porque la religión está, por eso digo, que ahí entiendo que todavía quieren, necesitan a la religión como aliado, ¿para qué? En realidad, las religiones hoy están muy digamos, mal vistas, digamos, cuestionadas. Si uno ve las encuestas, la gente no practica prácticamente en Occidente la religión cristiana, que es la religión general mayoritaria, no se practica esa religión, son muy pocos los practicantes que llevan a cabo esto, que siguen con la religión, y son la mayoría no, inclusive uno cuando preguntan de creencias, de convicciones personales, la gente contesta otras cosas. Entonces hay otras ideologías en las personas que dicen ser cristianas inclusive. Entonces vemos que ha perdido su poder, ha perdido su influencia, hoy es cuestionada, hoy no es más bien vista o escuchada, es cuestionada, es muchas veces hasta atacada, ¿no? En muchos países la gente ya no se desafilia, digámoslo así, de sus religiones, hacen su apostasía, acá en Argentina, por ejemplo, porque no coinciden sus ideas con la idea de la religión. Y bueno, y entonces considero que la religión es lo menos adecuado para esto. Seguiría inclusive desvirtuando lo que es el código de Noágida. La gente no está dispuesta a escuchar religión. La gente hoy en día busca, en general uno ve por la tendencia, la gente busca espiritualidad y no religión. Inclusive hay personas cristianas que practican cuestiones orientales, y tienen ideologías orientales y son católicos, son cristianos. Entonces vemos esto en la sociedad y todo pasa por una cuestión de difusión y de concientización social, que creo que cuanto más seamos, esto más rápido va a llegar. No podemos esperar que lo hagan las religiones porque no corresponde y no tienen poder, como dijimos. El pueblo judío lo puede hacer, pero necesita justamente que haya personas en las naciones que se asocien, digamos, porque justamente la gente generalmente está más dispuesta a escuchar a sus compatriotas cuando ven un fundamento sólido y un ejemplo, porque también ven el cambio de vida de cada uno que está a su lado, de su compañero. Es decir, esta persona hoy vive de esta forma, de acuerdo a sus convicciones, digamos, es una persona comprometida en la vida diaria, trabaja en pos del bien común, etcétera. Entonces son personas que van a ser escuchadas, van a tener su autoridad para hablar dentro de sus ciudadanos, de sus conciudadanos, digamos, del cúmulo de sus conciudadanos. Entonces, yo creo que es importante esto. Y siempre recibiendo instrucción y guía del pueblo judío. Yo creo que el pueblo judío está justamente para esto, ser luz de las naciones, conducir, guiar, orientar a las naciones. Y cuando haya situaciones nuevas, inclusive, también están justamente aquellos que se dedican a esto, que son los posking, que legislan nuevas situaciones que van apareciendo en el mundo, de acuerdo a las realidades que cada uno atraviesa.
Entonces, ¿quién está capacitado para eso? Solamente el pueblo judío. Y siempre vamos a necesitar consultar, y siempre vamos a necesitar recibir asesoramiento, instrucción directamente del pueblo judío. Pero tiene que haber gente en las naciones. La terminología que usas es básicamente la terminología que a mí me gusta usar, porque lo que tú hablas es de una relación entre pueblo judío y naciones. Yo en verdad, a mí al principio, cuando empecé a escuchar, no, la religión judía va a ser la luz de las naciones. ¿Cuál religión judía? De hecho, la palabra religión ni siquiera existe en hebreo, solo a partir del siglo XVIII empezaron a fabricar algo por el estilo. La palabra dat es ley, en hebreo moderno es de religión, pero en hebreo bíblico es ley, porque siempre se habló de un sistema legal. Como tú lo dices, estos jueces, este Sanedrín, hay personas que aplican una ética que entregó Hashem de forma práctica. Es básicamente eso. Entonces, eso es algo que lo que tú dices de que al final son las naciones, es un sistema, y hay algo que dijiste que a mí para mí es un fundamento que las personas todavía no, que es el hecho de que es una imposición, es un asesoramiento, algo así, es como una recomendación, el pueblo de Israel y lo escribe Maimonides explícitamente, el objetivo no es ponerse eh, dominar las naciones, no, al revés, cada nación tiene su propio sistema, su propia cultura, y hay preguntas que como están en la Torah, y la Torah tiene un cierto sentido de entendimiento. Se le pregunta al sabio de Israel, yo como judío le pregunto a un sabio de Israel, oye, ¿cómo recomiendas tú que se haga tal cosa? Y la ley es tal cosa. Entonces, de ese modo me parece que lo planteas muy bien. Y esto lo dije para poder abrir paso a la siguiente pregunta, y es, las leyes no ágidas, al fin de cuentas, Reuel, ¿qué opinas? ¿Es algo fácil? Porque qué tan difícil es, digamos, no matar. Porque, o sea, ¿cuántas personas se han llegado al extremo de Dios nos proteja? O no comerse las pedazos de un animal vivo. ¿Qué tan salvaje se puede ser? ¿Sí? Lo estoy simplificando. Yo, como saben en esta página, yo conozco que es mucho más complejo, pero me gustaría escucharlo de tu ángulo. ¿Cómo, ¿Cómo podrías decir que no es algo básico? Ser no ágil? Ok, las leyes no ágidas, las 7 leyes universales, como así las escuchamos y así se presentan generalmente, tienen que ver con 7 temas fundamentales, generales. Y después hay toda una legislación, o sea, hay todos unos detalles o derivados de esas leyes que vienen a reglamentarlas, cómo se tiene que cumplir, ¿no es cierto? ¿Cuál es la halajá, digamos, la forma práctica de cumplir esas leyes en la vida de todos los días? Entonces, viene justamente ahí la cuestión de que no es nada sencillo ni nada fácil. Estudiar leyes no ágidas en profundidad lleva tiempo, llevarían quizás 2 años, 3 años, estudiar en profundidad leyes no ágidas. No es algo de saber que estas son estas 7 leyes y básicamente entenderlas como cada uno le parece de manera superficial, sino es estudiarla en profundidad, con compromiso, con dedicación, para ver cada uno de sus detalles, la forma de cumplir, qué abarca, qué no abarca, qué cosas sí, qué cosas no. Eso hay que estudiarlo. Y justamente yo considero, retomando lo que veníamos hablando antes, que no se cumple realmente, estas leyes no se cumplen, que no hay una moral, digamos, consensuada, cada uno piensa diferente, y se ven cuestiones graves directamente, las situaciones más graves se ven en el mundo hoy en día, bastante, de forma muy, muy general, como asesinatos directamente, decíamos, y cuestiones que van creciendo con respecto a esto que se expresa por ahí, que es el avance del progresismo. ¿Sí? Entonces, hay una preocupación por el avance del progresismo. ¿Por qué está la preocupación? Porque justamente se ve que la gente está aceptando estos valores y los está llevando a la vida diaria. Entonces, la realidad es esta. Avanza esta ideología que va en contra de toda la ley no ágida y se ve en las noticias. Se puede ver lo que la gente piensa, las nuevas leyes, qué se permite que antes no se permitía. Todos los días estamos viendo que se está transgrediendo la ley en forma flagrante, digamos, la ley no ágida. Entonces, digamos, por un lado se expresa una preocupación por el avance del progresismo y el deterioro de los valores, y por otro lado pareciera que está el otro mensaje que dice de que no, que se cumplen las leyes no ágidas. Creo que hay una gran contradicción acá, y que justamente hay diferentes interpretaciones de la moral universal. Hay muchos detalles, como dije, que hay que aprender, y no, para nada diría
que es fácil de cumplir. Evidentemente no es fácil, y sobre todo porque tampoco se enseña. O sea, se está enseñando, no digo que no se está enseñando, pero se debería enseñar más libremente, abiertamente. Y digamos, mucho más maestros y rabinos debieran, creo yo, considero respetuosamente, como una sugerencia, también a sumarse a este trabajo monumental y fundamental para el mundo, que es difundir y enseñar leyes no ágiles, en lugar de enseñar otras cosas que por ahí creo que nos quedan muy grandes a todos. Por ahí se enseñan cosas muy elevadas, como si fuese algo que todo el mundo lo pudiese recibir, como en el caso de la cábala, y me parece que eso es algo que, si bien no estoy en desacuerdo, que se aprendan conceptos generales de cábala, pero eso debería ser cuando la persona ya avanzó en su crecimiento espiritual. Es una lógica, ¿no? Por lógica, hay que empezar de abajo, hay que empezar de las bases. Como vemos, las bases no están tan sólidas como algunos dicen. Falta poner las bases, que son las 7 leyes universales, y después ir avanzando en todo lo demás, en la ética, en el musar, en la enseñanza de las cualidades, cómo se deberían mejorar las cualidades en las personas, que creo que esto es lo fundamental para el ser humano, lo que es la moral, la ética, los preceptos, la forma de vida de cada persona. Y después sí podemos ver a la parte más mística y profunda de la Torá. Yo calculo y considero que debiera hacerse más hincapié en esto, que es urgente, necesario para la humanidad. Mencionas la paradoja de quienes critican el movimiento no ágil. Es que es muy fácil. ¿Para qué hacer no ágil si es algo tan básico? 3 doritos después, no, la sociedad está degradándose, todos van a... un segundo, pero hace un segundo dijo que... Entonces, ahí la paradoja, que si la sociedad está degradándose, eventualmente es porque no hay leyes no ágiles, y las leyes no ágiles no es porque sea lo fácil de que la sociedad no se degrade, sino que es el ideal para que la sociedad no se degrade. Para ir hacia allá es que la sociedad no se degrade. Y como no se está yendo hacia allá, es que se está degradando la sociedad. Esa es la ecuación como yo la concibo, por lo menos. Y yo me refiero, yo y varios sabios de Israel, no por algo, el judaísmo ha hecho énfasis en estas leyes desde sus primeras fuentes. Y lo que me pregunto entonces, ok, si realmente el movimiento no agita, no, bueno, voy a recapitular. Lo planteaste de esta manera, dime si lo voy a explicar bien. Están las leyes esenciales de la humanidad, las leyes de Noah que se le entregó a la humanidad, pero por el desarrollo histórico se han creado envolturas ideológicas que han, digamos, cubierto, eclipsado un poco esta ética de la Torá, este monoteísmo, y han nacido cosas como los nacionalismos, las ideologías, las religiones, y se ha ido cubierto de forma que no se ve la ley no ágida, sino que hay mutaciones y por lo tanto las personas se adhieren a algo que no es la ley no ágida. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Acaso se debería ser agresivo o combatir a la religión X o a la ideología Y o a esta capa que cubre la ley no ágida? Y no solo quiero preguntarte en el sentido teórico, ¿consideras tú que ya se hace esto? Que los Bnei Noach ya son agresivos contra religiones, que ya son agresivos contra, por ejemplo, un noágida que era parte del mundo islámico, se vuelve noágida, ahora se la pasa atacando al Islam, o a un ex cristiano, ahora se la pasa atacando al cristianismo, un noágida que salió del hinduismo, se la pasa atacando. Este fenómeno ocurre, no ocurre, ¿cómo lo ves tú en tu experiencia de haber conocido a un sinfín de Bnei Noach personalmente? Sí, considero que esto es muy variado y no podemos decir que esto pertenece al movimiento no ágida. Yo creo que las personas, independientemente, individualmente, podemos tomar diferentes posturas acerca de lo que antes veníamos practicando. Hay gente que sale muy enojada porque se siente estafada. Eso es otro tema, digamos, se ha sentido estafada por sus pastores, por sus líderes, y cuando se da cuenta de que encima era un error, empiezan muchos de ellos, lamentablemente, y no estoy de acuerdo con esto, una persecución y un ataque contra sus líderes.
Eso no estoy de acuerdo y eso no pertenece a la visión ni nada que ver con el movimiento no ágida. El movimiento no ágida es otra cosa. El movimiento no ágida procura nuclear a los no ágidas en esto de difundir leyes no ágidas e enseñar leyes no ágidas. No atacar ni volverse contra las religiones y los líderes religiosos y atacarlos. Esto no estamos de acuerdo para nada. Al contrario. Entonces, el que lo hace en forma particular e inclusive se le dice a estas personas que no debieran hacer estas cosas desde la enseñanza no ágida. Digamos, los líderes no ágidas, rabinos que enseñan, siempre le dicen a las personas que no tienen que hacer estas cosas. No, esto no viene del movimiento no ágida, son acciones particulares de personas que se sienten estafadas, enojadas y lamentablemente toman este tipo de decisiones. Yo obviamente considero que el movimiento Novagia lo que hace, y está muy bien, y muchos rabinos, y en el caso también valoro mucho tu trabajo, Jacob, con filosofía judía, de explicar a las personas desde sus fuentes, porque estamos hablando de la Torá, estamos hablando del Tanaj, que es propiedad del pueblo judío. Ahora que las religiones tomaron lo que no les pertenecía y las interpretaron, las reinterpretaron y le dieron la forma que quisieron, es otro tema. Pero yo creo que las personas tenemos el derecho de conocer la verdad de estos asuntos que determinan nuestra vida, porque están determinando nuestra propia vida de todos los días. La forma de vivir, la forma de comportarnos, la forma de elegir todos los días, depende de convicciones así muy profundas. Por lo tanto, yo creo que las personas tienen derecho a saber la verdad acerca de los textos sagrados que no pertenecen a las religiones, sino al pueblo judío, y está muy bien y realmente valoro y también estoy de acuerdo y también lo hago, humildemente desde mi lugar, explicar el sentido de los textos, el sentido de los versículos, el sentido de las porciones bíblicas, porque hay mucha gente sincera que en su Biblia está buscando verdad, está buscando conocer la verdad y poder tener una relación mejor con Dios cada día, mejorar su relación con el Creador. Y lo busca desde sus textos. Y lamentablemente buscan y quieren saber las cuestiones más profundas y las explicaciones más correctas. Y por ahí cuentan con lugares así, con sitios como Filosofía Judía, por ejemplo, donde pueden ir y escuchar lo que realmente el pueblo judío tiene para enseñarles. Y realmente, cuál es la explicación de esos versículos, sus traducciones correctas, que eso es lo que mucha gente, pues yo vengo de ahí, y yo lo digo digamos, con fundamento. Yo hablo de una persona que viene de ahí, y que buscó la verdad, que buscó y quiso saber, y tuvo la oportunidad, gracias al Eterno, de que alguien me lo enseñara, que alguien se dedicara a mí, ¿no es cierto?, para poder justamente conocer estas cosas. En mi búsqueda personal siempre lo estuve haciendo, y gracias a Dios que conseguí quien me lo pudiera explicar. Por eso considero tan importante este trabajo. Mucha gente sinceramente está buscando la verdad y quiere saber lo que realmente dicen los textos sagrados. Y que el pueblo judío haga esto, para mí es algo muy grande, muy importante. Y lo digo por una persona que estuve perdiendo tiempo en la idolatría, estuve perdiendo tiempo en el error muchos años. Y que si no hubiera tenido esta ayuda, seguramente todavía seguiría en mi error, sin evolucionar, y quizás terminaría como muchas personas que terminan lamentablemente sus vidas sin saber, sin conocer realmente estas cosas. Así que considero que es muy importante que se enseñe, que se exponga el sentido de los versículos, el sentido de los textos que son del pueblo judío. Y que las personas que quieran, ahí tienen la posibilidad de conocer. Y el que no le gusta, que siga de largo, no tiene obligación de escuchar lo que no le gusta escuchar. Pero acá nadie invade, nadie persigue, nadie ataca personalmente a las religiones, nadie ataca a los líderes, sino que se expone algo desde sus fuentes originales. Creo que tienen toda la autoridad de hacerlo el pueblo judío. Solamente el pueblo judío tiene la autoridad de hacerlo y de explicar el sentido de los textos bíblicos. Cosa que no tiene la misma autoridad de la religión, por supuesto que no. Sí, de hecho me gustaría confesar algo de mi página que no muchos conocen. Yo cuando abrí mi página, en verdad yo no tenía ni la más mínima idea de lo que me iba a topar. Mi objetivo cuando creé esta página era enseñar leyes de Bnei Noach a las personas. De repente, mi burbuja se explotó y me doy cuenta de que medio planeta creen en la Torah, también creen en el cristianismo. Y me venían con un montón de preguntas que yo no conocía. Me decían, no, pero está escrito que el Mesías iba a nacer de una virgen. Y yo,
¿dónde está escrito eso? Yo conozco el Tanaj y yo no tenía ni la más mínima idea de dónde rayos eso está. Y me decían, no, es Mateo, Lucas, y yo, ¿quiénes son ellos? Me encontré con que este libro, Nuevo Testamento, y por la cantidad de personas que quieren saber, no por mala intención, en verdad las personas crecieron en eso. Yo no le tengo que decir a los que están viendo este video. Decían, sí, mira, Isaías dijo que una virgen, y yo, ay, no, ahí habla de una guerra, del rey Ahaz, etcétera, y ahí dice joven, eso no, Betula se dice virgen, se dice Betula, son otras palabras, y por este tipo de cosas las personas lo interpretan como, tú estás persiguiendo a Jesús. No, yo no estoy persiguiendo a nadie, no me importa perseguir a alguien que no está en nuestra generación, no me interesa. Pero las personas tienen sed de saber, como tú lo dices, de conocer esta perspectiva. Ahora, que se lo tomen muy mal a veces, que el hecho de que nosotros digamos, mira, el Salmo 2 no dice, bar no significa hijo en hebreo, cosas por el estilo. Entonces, esto las personas se lo toman muy mal y no hacen la diferencia entre atacar personas versus analizar y debatir ideas, que esto es algo propio del judaísmo y por ende yo creo que debe ser propio el movimiento no ágil. Saber analizar una idea, debatir una idea sin sentirse abrumado. Por eso es que a mí todo este tipo, digamos, de que hay debates en pro del movimiento no ágil, en contra del movimiento no ágil, para mí este es el pan del cada día en el judaísmo. Siempre ha sido así, siempre será así. La pregunta es quién va a triunfar. Yo creo que los que eventualmente llevan el estandarte, que en este momento los mensajes están haciendo un trabajo impresionante. Y para englobar y para, digamos, cerrar unas últimas palabras en estos 5 minutos que nos quedan, ¿hay algún mensaje que tú le quieres decir a las personas que vieron este video? Alguna idea principal? También yo quiero al final compartir los contactos, si quieren contactar con el profesor. Y bueno, todo tuyo, Rubén. Bien, lo que yo les puedo decir como conclusión o como a modo de cierre es que las leyes noágidas, cuando hablamos de leyes noágidas, las leyes noágidas están en la Torá. Noah, un personaje fundamental, ¿no es cierto? Padre, segundo padre de la humanidad, está en la Torá, en el libro de Génesis de Bereshit. Ahí podemos ver justamente en la parashá, en la porción Noah, todo lo relativo a este tema. Y se las debiera estudiar, se debería estudiar estas leyes noágicas porque son leyes para toda la humanidad. Todos tenemos este compromiso, esta responsabilidad de conocerlas, estudiarlas para poderlas cumplir. Porque en realidad el compromiso es cumplirlas, pero para cumplirlas tenemos que conocerlas. Y para conocerlas hay que estudiarlas. Entonces, obviamente que el estudio es necesario y obligatorio, prácticamente, digamos así. Entonces hay que estudiar leyes noágidas, hay que compenetrarse con ello, para poder no solamente ser buenas personas, que ya es mucho, porque justamente de estas dos categorías, la categoría de los sabios de las naciones y de los piadosos de las naciones. Y los sabios que conocen solamente y quieren mejorar su vida y ser buenas personas, sin necesidad de trascendencia, sin necesidad de relacionarlo con Dios, con la divinidad, y aquellos que realmente buscan trascendencia, los piadosos son aquellos que estudian concienzudamente, dedicadamente las leyes noágidas del pueblo judío y reconocen la autoridad de la Torá, reconocen la autoridad de Moshe, reconocen el lugar que tiene el pueblo judío en esto, su rol, y ahí justamente está la trascendencia, que no solamente se busca el conocimiento y ser buenas personas, sino también trascender. Entonces, después de llegar a esa base, buscar trascendencia, digamos, conocer, ser morales, éticos, buenas personas, pero también espirituales. Y esto es reconociendo al pueblo judío, estudiando Torah, y obviamente reconociendo al Dios de Israel y ejerciendo emuná, fe en él. Eso es fundamental para las personas para trascender de este mundo, ¿no? Entonces, por eso considero que necesitan ser difundidas las leyes noágidas, más que nunca necesitan ser enseñadas las leyes noágidas por aquellos que tienen la autoridad de hacerlo, que son los rabinos y los maestros autorizados, ya sea judíos en primer lugar y también noágidas que estudian con rabinos. Entonces, que están autorizados por su conocimiento y su aval, ¿no es cierto?, para poder hacerlo. Así que considero que es fundamental que la gente se aboque a recibir, estudiar y difundir leyes noágidas, que están claramente reveladas en la Torá.
no es un invento, un invento, está claramente revelada en la Torá, está incluso en el Mishneh Torá de Maimónides como leyes, ¿no es cierto?, claramente para que cumplan los no judíos. Y si alguien quiere saber cuáles son las leyes que en la Torá que debiéramos cumplir, ahí está justamente en el mismo Mishneh Torá y en diferentes fuentes, estudiando con rabinos y maestros, se están las leyes y la forma y la manera que se deben cumplir. Considero eso y recomiendo que a las personas que ocupen su tiempo en aprender, y recibir esta enseñanza. 100%. Y profesor Rebel, muchas gracias por haber tomado parte, que pienso que esto le va a aclarar muchas de las perspectivas a muchas personas que en verdad se lo están pensando. Y gracias nuevamente, dejar el contacto en la descripción del video. Un saludo para todos desde Israel.